Miguel Ángel visitó un día a Rafael, pero encontró que el gran pintor estaba ausente. Como el criado le preguntara su nombre, respondió trazando en una muralla las líneas de un rostro humano. Cuando volvió Rafael, su sirviente le refirió que el visitante no había dado su nombre y que solo había trazado unas líneas en la pared. El artista contempló aquellos trazos y exclamó admirado: «Solo puede ser la mano de Miguel Ángel». Así como las manos del artista Miguel Ángel tenían un sello inconfundible, del mismo modo lo tienen las manos de Dios, cuando Él muestra su poder y favor para con nosotros. Jesús vive en nosotros y quiere usar nuestras manos para poner su sello de bendición y sanidad. ¿Has usado tus manos en nombre de Jesús para edificar y servir a los demás? ¿Conoce los propósitos para los cuales debemos imponer manos en el nombre de Jesús? Pidamos a Dios que use nuestras manos y nos enseñe a hacerlas extensión de las suyas. La imposición de manos es algo que debemos practicar todos los creyentes. Sin embargo, se ha llevado a dos extremos. No se practica por el temor a participar en pecados ajenos o ser contaminado con demonios, o bien se realiza con fanatismo y sin discernir su significado, atribuyéndole poderes mágicos a quienes lo realizan. Debemos conocer lo que la Biblia enseña sobre la imposición de manos para ejercitarlo adecuadamente, tomando a Jesús como ejemplo. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Contrario a lo que se piensa, la imposición de manos no tiene que ver únicamente con las cosas espirituales, sino que es algo que debemos ejercitar frecuentemente, sobre todo entre esposos y los padres con los hijos. Jesús vive en nosotros y Él quiere tocar a otros usando nuestras manos, así que debemos bendecirnos unos a otros, principalmente en la familia, demostrándonos afecto mutuo al bendecirnos unos a otros. Cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguieron grandes multitudes. Un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. «Señor, si quieres puedes limpiarme», le dijo. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. «Sí quiero», le dijo. «Queda limpio». Y al instante quedó sano de la lepra. Cuando llegaron a Betsaida, algunas personas le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó: «¿Puedes ver ahora?». El hombre alzó los ojos y dijo: «Veo gente. Parecen árboles que caminan». Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos. Y el ciego fue curado, recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Al ponerse el sol, la gente le llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. Claramente dice la Escritura que Jesús ponía las manos sobre cada uno de ellos y los sanaba. Cada vez que Jesús y sus discípulos sanaron enfermos, lo hicieron mediante la imposición de manos o la declaración de fe de manera individual, uno por uno. No hay registro bíblico de sanidades grupales o masivas y,
Aunque en ocasiones Jesús sanó a multitudes, lo hacía uno por uno, imponiendo las manos sobre cada uno de ellos, y por eso es que a veces le tomaba hasta 3 días enteros para hacerlo. El poder para sanar enfermos ha sido dado a todos los creyentes, y no es exclusivo de los líderes o de quienes tienen el don o el ministerio de sanidad. A todos y cada uno de los creyentes se nos ha prometido que impondríamos las manos sobre los enfermos y estos sanarían. Todos los que hemos recibido a Cristo debemos poner las manos sobre los enfermos y sanarlos, ya que es una de las señales que seguirán a todos los que creen. Jesús imponía manos para sanar desde fiebres hasta enfermedades incurables. Mientras él les decía esto, un dirigente judío llegó, se arrodilló delante de él y le dijo: «Mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá». Pero cuando se les hizo salir, entró él. Tomó de la mano a la niña. Y ésta se levantó. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies suplicándole con insistencia: «Mi hijita se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva». Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas?, decían maravillados muchos de los que le oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? Tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso, no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos, y estos recobrarán la salud. Los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente, y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón. Los milagros y señales y maravillas han seguido a los creyentes durante toda la historia del cristianismo. Jesús prometió que las señales seguirían a los creyentes y que las obras que él hizo, incluidos los milagros, sanidades, señales, prodigios y resurrección de muertos, nosotros también las haríamos, y que aún mayores obras que él haríamos, porque iba al Padre y nos enviaría al Espíritu Santo. El libro de los Hechos registra que con gran poder los discípulos hacían milagros y que por sus manos eran hechas señales y maravillas. Pedro y Pablo resucitaron muertos mediante la imposición de manos. Hay registros históricos desde el año 100 después de Cristo del cumplimiento de la promesa de Jesús de evidencias de milagros, señales, maravillas y muertos resucitados en el nombre de Jesús mediante la imposición de manos. Los milagros, sanidades, señales y prodigios han sido documentados a través de toda la historia del cristianismo, y se tienen registros y evidencias de Justino, Irineo, Montano, Tertuliano, Novaciano, Antonio, Hilarión, Macrina, Ambrosio, Agustín de Hipona, Gregorio de Tours, Gregorio el Grande, Vladimiro de Rus, Francisco de Asís, Vicente Ferrer, los Waldesianos y Martín Lutero, entre muchos otros, todos ellos creyentes en Cristo que fueron usados por Dios. El historiador Eusebio cita a Ireneo 160 años después de Cristo. Algunos creyentes en realidad y sin duda alguna echaban fuera demonios y las personas que eran limpiadas de tales espíritus inmundos.
llegaban a creer y eran recibidas en la iglesia. Y más que eso, como dijimos antes, a los muertos eran resucitados y nos acompañaron durante muchos años. En el año 300 después de Cristo, Jerónimo escribe la vida de Hilarión y relata respecto a muchos milagros, sanidades y expulsiones de demonios que ocurrieron durante su ministerio. Agustín de Hipona documenta en el 400 después de Cristo en su libro La ciudad de Dios una lista de los milagros que él atestiguó, entre los cuales está una mujer y un hombre resucitados. En 1400 después de Cristo se describe en el libro La vida de los santos a Colette de Corbie como una creyente que hacía multitud de milagros y señales y que resucitaba muertos. Si investigamos a fondo y con seriedad podemos descubrir que los milagros, incluido la resurrección de muertos, han estado presentes en toda la historia de la iglesia cristiana. Y hoy en día se sabe que muertos resucitados en el nombre de Jesús por creyentes comunes en comunidades remotas de China y algunos otros países, especialmente donde hay persecución. Los milagros, señales y prodigios son para hoy y es por medio de la imposición de manos que podemos realizarlos. Pidamos a Dios nos enseñe a usar nuestras manos no solo para lo espiritual, sino también para asuntos de la vida diaria y para resolver todo tipo de problemas. Que Dios nos guíe. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. La organización del liderazgo de la Iglesia desde sus inicios está muy claramente definido en los Hechos y todo el Nuevo Testamento. Cada iglesia era liderada por 2 o más líderes, a quienes la Escritura denomina ancianos, como veremos más adelante. La iglesia en Jerusalén era dirigida por 3 ancianos, Pedro, Jacobo y Juan. La iglesia de Antioquía por 5. Los ancianos se dedicaban enteramente a los asuntos espirituales y debido a eso levantaban discípulos que les ayudasen con las cosas materiales, a quienes la palabra se refiere como diáconos. Diácono significa servidor y no es un título opuesto, sino una actividad delegada para servir a Dios por medio de servir a los demás en asuntos materiales como acarreo, servir comida, ayuda, aseo, finanzas, etc. Te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí y nombrar ancianos en cada ciudad, tal como te lo indiqué. Así que, después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos, porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Había unos 12 hombres en total. No descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti, cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Por esta razón, te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Todos los creyentes tenemos por lo menos un don espiritual dado por el Espíritu Santo. La imposición de manos es para que ese don sea descubierto o salga a la superficie. También es para despertar o avivar los dones, debido a que podemos descuidarlos por no ejercitarlos. En el contexto, vemos que la lectura, la exhortación y la enseñanza son el medio por el cual los dones son cuidados o cultivados. De manera que lo que se recibe mediante la imposición de manos se puede apagar. Asimismo, la cobardía y la falta de poder, amor y dominio propio son señales de que no estamos llenos del Espíritu ni estamos ejercitando los dones que hemos recibido. Los que están en pecado deberían ser reprendidos delante de toda la congregación, lo cual servirá de firme advertencia para los demás. Te ordeno solemnemente, en presencia de Dios y de Cristo Jesús y de los ángeles altísimos, que obedezcas estas instrucciones sin tomar partido ni mostrar favoritismo por nadie. Nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder de la iglesia. No participes en los pecados de los demás. Mantente puro.
La mayoría malinterpreta esta orden del Espíritu Santo y por eso tienen temor de imponer manos y no ejercitan ni practican la imposición de manos. Este mal entendimiento ha producido una falsa doctrina con la cual siembran temor en la gente, aun de saludar a otros o de siquiera tocarlos por el peligro de lo que esos falsos maestros llaman la transferencia de espíritus, transferencia de pecados y toda clase de transferencias dañinas. Y esa falsa creencia ha privado a muchos creyentes sinceros de disfrutar los beneficios de la imposición de manos y de ver manifestado el poder de Dios en sus propias vidas y en las de los que los rodean. Incluso dicen que no se debe tocar a los endemoniados, porque el demonio se nos puede meter a nosotros, ni a los enfermos porque nos contagiamos, ni a los muertos porque el espíritu de muerte nos puede acosar. No hay nada más equivocado que eso. Jesús tocó a endemoniados, leprosos, enfermos y muertos, y los liberó, los limpió, los sanó y resucitó. Jesús nos confirió a nosotros el mismo poder, el poder del Espíritu Santo. Debemos rechazar esas falsas doctrinas y comenzar a ejercitar la imposición de manos tal y como lo enseñó Jesús, sobre todo para bendecir, para sanar y hacer milagros, sanidades, señales y prodigios.